Pues para darnos estas recomendaciones, para hablar más del teatro, mi querido Jaime Morales está con nosotros. Bien, ¿y tú, Jaime? Hola, buenos días. Buenos días al público. Pues efectivamente vamos a hablar de La piel de Venus. La piel de Venus que está en el Teatro La Capilla. Y de lo que se trata aquí, no sé si ustedes han estado en alguna situación donde lo que se ve no es. Entonces, hay una audición para una obra de teatro. Se presentan muchas mujeres para el personaje, es el personaje principal, y el director no queda conforme con nadie hasta que finalmente entra una chica que no tiene nada que ver con lo que pretende el director para el personaje. La chica es desgarbada, medio vulgar, sin chiste, parece tonta, y el tipo dice, no. Pero ella es tan insistente, ya es el final, él está harto, y dice, bueno, va. Y resulta que es un camaleón, ¿sí? Esta piel de Venus surge a partir de lo que se estaba viendo y hay un encuentro y desencuentro durante toda la audición donde esta mujer que no era bonita y se convierte en hermosa, donde no era lista y se convierte en súper inteligente, donde no era cachonda y es la más cachonda de la escena, y cómo va llevando para que nosotros concluyamos si cuando llegó a audicionar era un personaje o cuando está en personaje es ella misma. Ah, caray. ¿Sí? Esa es buena pregunta. Sí, pero sobre ¿La habrán todo, contratado? ustedes responderán, pero lo más importante que nos deja la obra es esto. ¿Cuántas veces no vemos a alguien cerca de nosotros, discriminamos, la hacemos un lado, la hacemos el feo? Claro. Oye, Juan, pero qué fea la novia de Juan, o qué, ¿no? O qué feo aquello. ¿Viste el no sé quién qué feo? Sí, y nunca nos tomamos el tiempo ni nos damos la oportunidad de reconocer en el otro que no nos gustó que puede ser alguien que de verdad llene las expectativas nuestras, porque recuerden que no hay feos, no hay gordos, bueno, un poquito, sí, pero sí debemos de entender que todo mundo es quien es y merece ese respeto. Entonces, se van a reír mucho, van a reflexionar en lo que les estoy diciendo, pero sobre todo, la gran sorpresa que nos dan estos dos personajes. Está en el Teatro La Capilla los jueves a las 8 de la noche, solo 250 pesos. El Teatro La Capilla, ya saben, está en Avenida Revolución 1500 en San Ángel. No, Madrid, ¿no? Sí. Madrid número No, 13. perdón, tienes toda la razón, es en Coyoacán. Yo me fui a otro lado, dije, Yo ok, también. de gira. Ya ven cómo las apariencias engañan. Yo me lo debería saber de memoria, no me lo sé. Pero ahí está, yo sé cuál estabas dando, pero ahorita vamos a pasar ahí. ¿Y cuánto cuesta? 250 pesos. Súper Súper bien. accesible. Muy accesible Gracias, para Enrique. una puesta en Es escena. un honor, señor. Y luego La desobediencia de Marte. En el Teatro Cultural Helénico, que es aquí en Avenida Revolución 1500, tenemos a Joaquín Cosío y a José María de Tavira Oye, qué grandes actores. Sí. en un encuentro de generaciones, ¿sí? O sea, Cosío, que además siempre hemos visto este tipo que siempre es el rudo. Nuestro siempre- cochiloco. Sí, siempre es el Ajá, narco, sí. siempre es como el patán. Ay, o el ¿sí? asesino, o el Claro. Sí, sí. personaje. Y de repente nos hace a Descartes, ¿no? Entonces, ¿Cómo te imaginas? entonces, ¿no? Claro. se lo imaginan como un genio del medievo, ¿sí? Que hace un duelo de conocimientos con Kepler. Guau. De Qué Tavira. maravilla. Entonces, estos dos que son componentes, que son los sabios de su época, ¿sí? Se encuentran. Es un encuentro que estamos viendo en escena, que va entre situaciones de hoy, situaciones de aquel entonces, pero sobre todo es un encuentro de la sabiduría. Y nosotros lo estamos viendo en el escenario. Vemos a dos titanes de la actuación. Yo nunca pensé que este chico de Tavira llegara a esos niveles de actuación y de verdad quedé muy, muy sorprendido, muy satisfecho. Aprendí mucho y aprendí que la órbita de los planetas, ¿sí?, surge a partir de este conocimiento. Van a encontrar eso, pero sobre todo van a placenteramente encontrar a un par de actores maravillosos dándonos una lección de emociones. Wow. ¿Sí? Eso que se ve poco, ¿no? Estos enojos, estas cosas iracundas, totalmente nos va llevando el director
poco a poco hasta el enojo, cómo va bajando y cómo va llegando a la situación. Muy Está en bien. el Teatro Cultural Helénico, está todos los fines de semana, los viernes a las 8:30, los sábados a las 6 y a las 8:30, los domingos a las 17 y 19:30 horas. 450 pesos, si llegan temprano, pueden encontrar en el balcón que se ve muy bien por 250 pesos. Miau. Ahí está. Muy Tip bien. para economizar y ir a más obras este Y una fin de muy semana. buena obra. Y luego tenemos Los Cuervos No Se Peinan. Ay, sí, esa- ¿qué tal es? Oye, Pues- ¿pero el nombre qué es? ¿Para niños? Es para niños. Sí. Es para todos nosotros. Los cuervos no se peinan. Es una alegoría de la maternidad. Es una mujer que trata de tener hijos, no ha podido y de repente cae un huevo. Cae un huevo y el huevo la sigue. Y la sigue, y la sigue, y la sigue, como cuando un perrito busca dueño, este huevito es lo mismo, y resulta pues que tiene que adoptar el huevo se rompe y es un cuervo, pero es su hijo y lo lleva a la escuela. Y entonces es el encuentro de este niño que es un cuervo, que no es un niño, pero que cree que es niño, con los demás niños, y con los demás papás, y con todo su derredor. Y cómo alguien, y volvemos a lo mismo, alguien que es totalmente diferente, justamente aquí los niños nos dicen, pues es un niño cuervo, pero es un niño. Claro. No hay nada que lo haga de menos. Hay una lección de entrada, o sea, no vive este horror, solo, ¿por qué no me peino, mamá? ¿No? Porque le empiezan a salir plumas y él dice debería de peinarse. O sea, es un buen mensaje para los Es niños. un mensaje sensacional, es muy bonita, es una reflexión. Cada 10 minutos se sientan, reflexionan algo y nos cuentan y nos cuentan y nos cuentan y nos cuentan que el querer a la gente hace que seamos personas y que hagamos humanidad. Entonces, está en la sala Javier Villaurrutia, atrás del Auditorio Nacional, ya saben, en el Centro Cultural del Bosque. Solo cuesta 80 pesos, es a la 1 de la tarde. Yo creo que los niños a partir de los 6 años podrán estar muy tranquilos, muy a gusto y la van a disfrutar. De repente cantan, de repente bailan, pero sobre todo el ver que cualquier niño es niño, que cualquier persona es persona, nos va a hacer sentir muy bien y les vamos a dar una lección de igualdad a nuestros hijos. Muy bien, de verdad vale Jaime. muchísimo la pena. Pues ahí 3 está. horas de teatro para todo público, ¿eh? Así es. Hoy sí nos trajiste, pero una buena cartelera. Gracias, Jaime. Gracias. por estar Vayan con al teatro. nosotros. Recuerden que en la Ciudad de México todos los teatros de la UNAM están por 30 pesos. No dejen de ir y métanse a la página de Teatros de la Ciudad de México. Eso, vamos al...